Fielmente la Constitución. Una victoria histórica. El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia y se convirtió en el primer político izquierdista en llegar al cargo. Un país desigual con una tasa de pobreza que, según la CEPAL, ronda el 40%, votó por una alternativa política. El proyecto de Petro convenció en las urnas. Con el apoyo de los partidos tradicionales, aprobó rápidamente una reforma tributaria, un reajuste progresivo que aumentó las recaudaciones del Estado con impuestos para los más ricos, especialmente para el sector petrolero. También en sus primeros días, Petro restableció las relaciones con Venezuela, suspendidas durante 6 años. En lo económico, las cifras son poco alentadoras. En 2023, la economía colombiana crecerá menos de un 1%, según el informe de política monetaria de julio de 2023 del Banco de la República. Positivo es el balance en el desempleo. En el mes de junio de este año, la tasa fue de 9,3%, lo que representó una disminución de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022. Donde más logros ha conseguido es en su otra gran promesa electoral, la paz total. Petro comenzará su segundo año con el mayor cese al fuego bilateral pactado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y, tras algunos contratiempos, con la intención de apretar el acelerador en la negociación para conseguir un acuerdo de paz antes de que acabe su mandato en 2026. Pero un episodio reciente salpica el aniversario de Petro: las imputaciones de la Fiscalía a su primogénito Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Un caso que afecta seriamente al mandatario, especialmente porque durante toda su carrera política tuvo en la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas. En un país polarizado y expuesto a duros ataques de los sectores conservadores, Petro ha sumado logros en su primer año, pero tiene varias asignaturas pendientes. En materia de seguridad, la situación en el país ha empeorado. En cuanto a gobernabilidad, su gabinete mantiene apenas a 7 de los 18 ministros que comenzaron hace un año, un factor de inestabilidad para su ejecutivo. Otros pendientes: en el programa de su candidatura presidencial planteó una reforma estructural al sistema de salud que aún no se concretó, al igual que una reforma agraria. El pasado 3 de agosto reactivó el Sistema Nacional de Reforma del Agro, creado hace casi 30 años. Y vamos ahora directamente a Bogotá, Colombia. Ampliamos con la periodista Alexandra Correa. Alexandra, un placer. Bueno, este es el primer año del primer gobierno de izquierda en 200 años en Colombia. ¿Qué ha logrado hasta ahora? Bueno, ustedes lo han dicho ya, pero Petro logró la reforma tributaria que era urgente y necesaria para poder solventar los gastos sociales y arrancó en momentos en los que Colombia crecía por encima de un 7%, Silvia, además de que hay que resaltar que recuperó las relaciones con Venezuela. Pero ha sido un primer año lleno de dificultades porque Petro arrancó con unas alianzas políticas frágiles que terminaron por romperse por su carácter, dicen quienes lo conocen, poco conciliador. Pero él mismo ha dicho que tiene que cumplirle a sus votantes las promesas de campaña, que son radicales y muy ambiciosas, Silvia. Por eso su agenda de gobierno no ha podido pasar ante el legislativo. ¿Pero por qué? Permíteme explicarte rápidamente. Porque Petro quiere un rol más fuerte del Estado en diferentes carteras como la salud, que hoy administran entidades promotoras de salud que son privadas. Quiere que el grueso de los aportantes a las pensiones estén inyectando el capital al Estado y no a los fondos privados. Petro quiere darle más derechos a los trabajadores en el marco de un país que tiene mucha informalidad laboral, Silvia, a causa de los altos costos para las empresas, y ahí tiene su gran oposición con los empresarios que tienen lobby en el Congreso y los legisladores, algunos con intereses particulares, otros creyendo que sí se necesita capital privado, se han opuesto, y por eso solo en este año de gobierno, en resumen, Petro ha logrado logrado reconciliar al país, no ha podido pasar reformas importantes, y todo esto en medio de escándalos políticos, como lo hemos dicho, que lo debilitan de cara a las elecciones regionales de octubre, Silvia, donde se van a elegir alcaldes y gobernadores, y le quedan 3 años más de gobierno muy complicados. Bueno, y así es, el último escándalo lo abrió su hijo Nicolás. Admitió ante la Fiscalía haber recibido dinero de manera ilegal, no solo para enriquecerse a sí mismo, sino también para la campaña presidencial de su padre. ¿Qué consecuencias puede tener todo esto para Gustavo Petro?
Bueno, primero una consecuencia moral porque Petro ha sido conocido como un gran opositor y luchador contra la corrupción a lo largo de su vida política. Este escenario cobrará factura en las elecciones regionales, como te digo, que se avecinan para el mes de octubre. Y detrás tenemos un legislativo atomizado sumado a los escándalos, primero, que rodean a su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, a quien se le acusó de presunto abuso de poder al someter a una niñera, recordemos Silvia, a un polígrafo en una sede laboral, según la denunciante, de haber ella reportado un robo de miles de dólares como desaparecidos en su propia casa y que hoy están investigando las autoridades. Ella aclaró en su momento que eran viáticos ministeriales. Por otro lado, Petro está enfrentando otro escándalo que envuelve a quien fuera su mano derecha, Armando Benedetti, ex embajador en Venezuela, quien un día licorado, según él, y celoso por su poco protagonismo en el gobierno, dijo que iba a contar todo lo que sabía sobre dineros ilegales entrados a la campaña de Petro. Muy similar a lo que acaba de decir su hijo mayor, Nicolás Petro, ante la Fiscalía, imputado por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y quien deberá aportar pues toda la carga probatoria de estos supuestos dineros que entraron a la campaña de su papá, que según el mismo Nicolás, y esto sí es muy importante, Silvia, el propio Petro, su papá, desconocía al respecto, esto dijo el hijo. Todo esto está siendo investigado en el marco de este primer año de gobierno petrista, el primero de izquierda en la historia del país y que ha recibido fuertes golpes a causa propia, a causa de una oposición que tampoco quiere ceder a un cambio y a algunos medios de información con agenda política, Silvia. Muchísimas gracias, Alexandra Correa, desde Bogotá.